Buenísimo. Grabar, ahí estamos. Bueno, hasta ahora nosotros habíamos visto, bueno, sí, un poco de repaso, algunas cuestiones generales sobre lo que es teoría general del derecho, lo que es las normas, la división del derecho, y lo que es este estudio de las obligaciones. ¿Tá? Esto es algo que se remonta al derecho romano. En derecho romano, digamos como que uno de los nodos de estudio del derecho, como ciencia, tenía que ver, primero era una disciplina, fue ciencia a partir de que empiezan a ver caracteres de ciencias sociales o clasificaciones de ciencias sociales, mucho más adelante, después del Renacimiento. Las obligaciones forman parte de un análisis de los vínculos que se dan entre las personas, sobre todo en el derecho privado, que genera algún tipo de prestación o compromiso de prestación, ¿sí? El nombre de obligaciones, entonces, es un nombre muy específico en derecho. No lo usamos como lo usamos normalmente en nuestro lenguaje cotidiano, sino que, de alguna manera, estamos refiriéndonos a una especie de vínculo que genera el compromiso de una persona llamada deudor hacia otra llamada acreedor de realizar una prestación. Eso ya lo habíamos visto cuáles eran los elementos sujeto, objeto, causa de las obligaciones, y lo que quedaba acá era la parte final de las obligaciones como un estudio abstracto en sí mismo. Ahí se conecta, me parece. Daniel, bienvenido. No sé si me estás escuchando. Daniel. Hola, Mauricio. Perdón, ¿Cómo anda, profesor? Mauricio. Bienvenido, Mauricio. ¿Todo bien? Mucho gusto. Estábamos Gracias. empezando la clase porque Un no sabíamos gusto. si alguien más se conectaba. De todas maneras, la clase se está grabando, así que Sí, no hemos empezado mucho de decir, pero... sí, yo le quería hacer un comentario, esta la veo a Lucía. Yo rindo ahora en 15 minutos, me tengo que conectar para hacer la acreditación, porque hoy rindo un final de contabilidad. Estoy justo en época de finales, rendí el viernes, así que ahora me toca contabilidad también. No te preocupes, seguí hasta donde puedas y después desconecta, no hay problema. ¿Sí? Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, cuando llegamos a esta parte del análisis de las obligaciones, vemos cómo se terminan las obligaciones, o sea, cómo termina ese vínculo entre dos personas que genera un compromiso de carácter económico, monetario, pecuniario, entre una persona y la otra, ¿sí? Nosotros muchas veces cuando hablamos en términos generales de obligaciones utilizamos el término en una forma más abarcativa, abarcamos obligaciones de carácter moral o obligaciones de carácter personal. Acá, dentro de lo que nosotros llamamos derechos personales, el concepto de obligación está referido específicamente a algo patrimonial. Y ese concepto patrimonial tiene estas tres prestaciones: dar, hacer o no hacer, y dentro de las obligaciones de dar, la más común de todas en una sociedad monetizada como la nuestra, es la obligación pecuniaria o la obligación de la suma de dinero, ¿sí? Muy bien. Pero estas obligaciones tienen una forma principal de extinguirse. Yo ahora voy a compartir pantalla, vamos a trabajar sobre un pequeño PowerPoint que armé. Vamos a ver, lo cerré, por eso tengo que compartir primero la pantalla general. Tratando de abarcar la casuística de estas formas extintivas de la obligación, de estas formas de terminación de la obligación. Bueno, la principal forma de extinción de la obligación, de todo tipo de obligación, digamos que es la que naturalmente se espera en el momento que se forma la obligación o que se conforma la obligación, es lo que nosotros llamamos el pago. Fíjense que las definiciones a veces son lo suficientemente abstractas o abarcativas para englobar todos los casos posibles en orden patrimonial.
cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación. Dijimos que las prestaciones son el objeto de la obligación, ¿sí? O en todo caso, el objeto de la obligación constituyen determinadas prestaciones. Dar, hacer o no hacer. Algo que una persona está obligada para con la otra. El cumplimiento de esa prestación es lo que nosotros llamamos técnicamente pago. Hay 4 requisitos para que el pago resulte válido, para que el pago funcione extinguiendo la obligación, terminando ese vínculo. Primero, identidad. Cuando hablamos de identidad decimos que es, en cierta medida, que aquello a lo cual el deudor está obligado es lo que se está dando, es lo que se está cumpliendo. ¿Sí? Integridad tiene que ver con el objeto en cuanto a la unidad. Yo, si estoy comprometido a pagar 10.000 pesos, la integridad son los 10.000 pesos, no 5.000, 9.000 o un pago en cuotas. O sea, la integridad es todo a lo que aquello que me comprometí, es lo que yo estoy entregando en el momento de la extinción de la obligación. Puntualidad tiene que ver con los plazos, cuándo se cumple. Para que el pago extinga la obligación, tiene que realizarse en el tiempo oportuno. En el tiempo oportuno que marca la modalidad de la obligación llamada plazo. Y la localización también es importante, un tema que en el antiguo Código Civil tenía distintas formas de resolución, pero básicamente es que se cumpla en el lugar en que la obligación debió haberse cumplido. Lugar geográfico en que debió haberse cumplido. Perdón, voy a volver sobre la diapositiva anterior. En cuanto a la identidad, entonces nosotros pensamos que aquello exactamente a lo que uno está obligado es lo que uno tiene que entregar. Puede haber alguna intención de extinguir la obligación en otra forma. Por ejemplo, si yo no tengo el dinero en efectivo, puedo intentar con el acreedor cumplir de otra manera. Por ejemplo, dando un objeto, un bien inmueble o un mueble que no constituya precisamente dinero. Pero eso no sería pago precisamente. Vamos a ver que hay una forma de extinción de obligación que contempla, que es lo que se llama dación en pago. La dación en pago no es un pago propiamente dicho, ¿sí? Yo puedo convenir y el acreedor puede aceptar libremente que yo le cumpla de otra manera, ¿sí? Esto aplica también, digamos, a distintas formas que sean de pago. Si yo convení, establecí de que iba a pagar en una determinada fecha en dinero en efectivo, el pagar, por ejemplo, en otra forma de pago, afecta la identidad, ¿sí? Si yo digo, bueno, voy a pagar en Bitcoin, listo. Estamos pagando de otra forma, ¿sí? Si bien representa algún tipo de valor económico, puede representarse en dinero, es otra cosa. O lo mismo, la forma de identidad puede estar afectada por la forma de pago, independientemente de que pueda representar dinero. Si yo quiero pagar un cheque, afectaría la identidad en la forma de pago si el pago se estableció en efectivo. ¿Tá? Por eso ese tema de la identidad es un tema importante de determinar, precisamente para considerar pago una determinada prestación y extinguida la obligación. Volviendo sobre el tema de integridad, lo que no está obligado el acreedor es a liberar al deudor si hay pagos parciales, ¿sí? El pago parcial existe en la medida de que esto es aceptado convencionalmente. En cuanto a la puntualidad, la falta de puntualidad puede generar un efecto distinto. El efecto, por ejemplo, de generar intereses. Acá hay algo importante. Antes no se admitía, por ejemplo, después vamos a hablar del pago de consignación, si no se había hecho en tiempo oportuno. ¿Tá? Hoy por hoy hay la posibilidad de que la puntualidad no sea un requisito absoluto. El pago puede hacerse si se pagan los intereses que abarca el pago impuntual, ¿sí?
Esto puede estar afectado, por ejemplo, en los medios informáticos. Nosotros tenemos medios virtuales de pago que de alguna manera pueden resultar una dificultad en cuanto a esto. Si yo tengo que pagar una boleta de gas, por ejemplo, y la estoy pagando fuera de término, la forma virtual que se me ha establecido para pagar puede generar un conflicto respecto de esto. No estaría dada la puntualidad si no lo pago en término, y no se me permitiría pagar por el medio de pago, no porque no fuera permitido pagar, por ejemplo, un pago por consignación, de otra manera. Hablando de eso, yo les voy a pedir, fíjense que hay una encuesta, ahora la voy a habilitar, voy a tener que salir de esto, después voy a habilitar la encuesta, sobre las formas de pago en consignación. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué significa el pago por consignación? La posibilidad de que el acreedor no cobre. Hay dos obligaciones en un pago. El deudor de entregar con esas 4 características la prestación, pero el acreedor de aceptar el pago. Y aceptar el pago puede ser algo no meramente teórico. Me pasó una vez, tuve un caso allá por el año 2000, que una empresa de automotriz no quiso aceptar el pago de una cuota de una clienta, porque justamente era una época de mucha inestabilidad. La cuota se había establecido en pesos, aunque el valor del auto fuera en dólares. Entonces generó toda una inquietud acerca de eso, y como no estaban seguros cómo tenían que cobrar, le negaron el talonario de pago, le negaron validez o efecto cancelatorio al talonario de pago de las cuotas del automóvil pagado en crédito y con prenda. De esa manera tuvimos que hacer un pago en consignación, porque el acreedor, la empresa, digamos la concesionaria, en este caso la automotriz, estaba negándose a aceptar el pago, ¿sí? Ese es un tema que es muy importante. ¿Qué hago yo? Y a eso refiere la pregunta. Si el acreedor no acepta el pago. La posibilidad es un pago por consignación. El pago por consignación, de alguna manera, tiene que darse con determinadas características. La mora es el incumplimiento fuera de término. Y si yo pago en mora, estoy pagando fuera de término, genero intereses. Pero si el acreedor no recibe en término, se produce lo que se llama la mora del acreedor. Cuando el acreedor no está aceptando el cumplimiento, el pago, en el término adecuado. Yo estoy tratando de pagar en término y el acreedor, por el motivo que fuera, por especulación o por algún tipo de trampa contractual, no quiere aceptar ese pago, generando intereses o consecuencias en las cuales esté interesado el acreedor. Entonces ahí es donde se habilita esta posibilidad. También el pago en consignación se da cuando yo no sé cuál es el acreedor. Uno puede decir, ¿cómo no sé cuál es el acreedor? Bueno, a veces hay cambios societarios, a veces hay cambios en las personas, a veces digamos, el pagaré que yo otorgué genera un acreedor en el cual no tengo los datos precisos en el momento que tengo que cumplir con esa prestación, ¿sí? Entonces, el pago puede estar sometido a esta incertidumbre. Entonces, como no quiero que se me pase el plazo, puedo pagar en consignación hasta el tanto se determine quién es el acreedor en el momento del plazo de pago. También el deudor puede no realizar el pago seguro y válido por causas no imputables a él, ¿sí? Esto que yo les digo, cuando el medio de pago es algo incierto. Entonces, ¿cómo hago para generar la liberación? Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un pago a nivel internacional y no se me habilita por las restricciones cambiarias a realizar el pago, ¿sí? ¿Qué podría hacer en ese caso? Acá está la opción del pago por consignación. Si a mí no se me permite, por una cuestión que no me es imputable como deudor, cumplir en términos, yo puedo hacer un pago en consignación y esperar que se resuelva este obstáculo para que perfeccione el pago con mucho tiempo después. Hay una posibilidad en el Código Nuevo
nosotros decimos código nuevo, porque es 2014, pero es muy nuevo para nosotros, teniendo en cuenta que el anterior duró más de 100 años, que es lo que se llama la consignación extrajudicial. Las consignaciones normalmente son judiciales, es decir, hay que ir a un abogado, presentarse en tribunales, hacer un depósito en el Banco Provincia o en el Banco Nación, según sea la jurisdicción, y después intimar a la acreedora que acepte el pago. En la consignación extrajudicial, yo tengo una manera más fácil de hacer, por ahí más cara, pero más expeditiva, que es ir ante un escribano, el escribano recibe el dinero, realiza el acta notarial, notifica al acreedor, ¿sí? Y se establece en ese mismo acto de consignación extrajudicial el pago de capital más intereses. Ese pago es válido, o sea, si después se me plantea el incumplimiento, yo puedo objetar que realicé el pago en término. Antes de entrar con la segunda forma de extinción, les quiero preguntar si me van siguiendo un poquito, si tienen dudas hasta acá. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno. Sí. Mientras tanto, yo voy a iniciar la votación, les habilito, teniendo en cuenta que por ahí, en un ratito, A ver. Mauricio nos tiene que dejar. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Listo. Si quieren vayan votando. Yo vuelvo ahora a segunda forma de extinción de la obligación. Bien, ¿qué decir más de pago? Bueno, todas estas formas virtuales son formas muy interesantes que han modificado y que han anticipado, digamos, a la legislación, ¿sí? Nosotros tenemos formas de pago que se realizan a través de tarjetas de crédito, a través de sistemas de pago, tipo Mercado Pago, por ejemplo, para un ejemplo, que de alguna manera establecen distintas cuestiones que pueden llegar a generar un conflicto de derecho, ¿tá? Por ejemplo, si ustedes realizan un pago a través de esos servicios, en qué momento exacto se produce el pago, en qué momento se habilita el pago y cuándo se puede reclamar el pago. Si uno sigue las publicidades de estos sistemas de pago, que no son, por ejemplo, tarjeta de crédito, uno puede creer de que el pago queda en suspenso hasta el momento en que uno recibe la prestación o la contraprestación por el cual realizó el pago. Y muchas veces no es así, o sea, muchas veces hay como un seguro por la efectividad del pago, o hay una serie de medidas que establece una especie de fondo que establece el servicio para reintegrar el pago en determinados montos, pero no propiamente que se haya dejado de perfeccionar el pago, ¿sí? El pago a través de una tarjeta de crédito tiene la característica de generar, respecto de la tarjeta de crédito hacia el acreedor, una cancelación, pero hay un diferimiento en el cumplimiento posterior por parte del deudor. El deudor después, cuando cierra la tarjeta, cumple y termina, ¿tá? Entonces esos momentos generan determinados conflictos que muchas veces son de consulta sobre este tema, ¿sí? Es bueno leer la letra chica de esas páginas web, es bueno entender en qué momento se cancela. Típico, en el caso de la tarjeta de débito. La tarjeta de débito es un pago instantáneo, es un pago diferido, ¿sí? La tarjeta de crédito para el comerciante implica de que, si bien registra su acreencia, va a recibir el monto por parte de la tarjeta en tiempo después, y aún así se puede llegar a cancelar la operación. ¿Me decías, Lucía? Perdón. No, no, está como en delay y dije sí, nada más. No pasa nada. Que entendía. Perfecto. Vamos de vuelta a compartir pantalla, vamos a la segunda forma. Y ahí contesté la encuesta. Sí. Ahí la revisamos después. Contesté 2 porque no estoy segura. Ah, listo. Después lo revisamos, no hay problema. Es una encuesta simple para disparar después la resolución de la incógnita, ¿sí? No tiene más efecto que eso. Buenísimo. Bien. Siguiendo el orden mismo que establece el Código Civil, la segunda forma que podemos analizar es la compensación. Cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad
de acreedor o deudor recíprocamente extinguiendo hasta el monto de la menor. Yo, si ustedes miran el PDF, yo puse un juego con dibujitos o con iconos y con flechas, como si fueran vectores, cada uno de los cuales representa una prestación, ¿sí? ¿Qué es importante en la compensación? Una de las cosas más importantes de la compensación es que funciona extinguiendo la obligación en forma automática, independientemente de lo que las partes quieran, ¿tá? Y por eso a veces, si uno no está familiarizado con el sistema de compensación, bienvenida Sonia, si uno no está familiarizado con el sistema de la compensación, uno se puede encontrar como que está reclamando algo que en realidad no va a recibir. Por ejemplo, si yo le debo a Mauricio una suma de dinero y él me debe una suma de dinero y ambas obligaciones están disponibles o ya venció el plazo para entregar o estamos en plazo, en ambos casos, lo que se va a hacer es una operación aritmética de resta. ¿Tá? O lo que se puede hacer es una operación aritmética de resta. Y lo que resulte de saldo es el monto de la obligación menor, de la prestación menor, perdón. Entonces, se van a extinguir ambas partes de las prestaciones hasta el monto de la que es menor de las prestaciones en términos cuantitativos. ¿Sí? Esto sucede automáticamente. Si yo lo debo a él y él me debe a mí, ¿qué va a pasar? Lo lógico, yo le voy a pagar la diferencia. No vamos a entregar, no vamos a hacer un pasamano del mismo dinero. Eso que funciona en términos físicos cuando estamos hablando de efectivo, también funciona en términos conceptuales y virtuales cuando se tratan, por ejemplo, obligaciones de carácter bancario, por ejemplo, ¿sí? O sea que también funciona, por ejemplo, cuando uno piensa en un negocio, en una cuenta corriente. La cuenta corriente funciona como un contrato que tiene como base el concepto de compensación. Ambas partes se van generando obligaciones económicas a lo largo de un mes, por ejemplo. Y al final del mes, no es que van a cancelar cada una con los montos correspondientes en cada una, sino que van a sacar el saldo y quién le debe a quién, efectivamente. ¿Sí? Eso implica una serie de operaciones aritméticas que ahorra el traslado del dinero. ¿Se entiende hasta ahí, no? Para que esto funcione, Sí. ambas partes tienen que ser deudoras y acreedoras de prestaciones de dar. Ahí dice de da, pero es de dar. ¿Sí? Obligaciones de dar que pueden ser obligaciones dinerarias o no. Una obligación de dar puede ser yo tengo de entregar una cantidad de cereal, qué sé yo, 10 toneladas de cereal. Es una obligación de dar. ¿Cómo funcionaría además, qué otro requisito establece el Instituto de la Compensación para que esto funcione? Que esas cosas sean homogéneas entre sí. ¿Qué significa homogéneas? Digamos que sea lo mismo. Si yo le debo a un productor 10 toneladas de trigo y el productor me debe a mí 5 toneladas de girasol, no son las prestaciones homogéneas entre sí. Tenemos que pagar cada uno su prestación, pero no las podemos compensar, no podemos sacar una aritmética de eso. Aunque pudiéramos compensar en términos económicos, ¿cuál es el problema acá? Que para poder compensar en términos económicos yo tendría que tener un consenso sobre cuánto vale el trigo y cuánto vale el girasol en el momento en que nosotros hacemos la compensación. Y ese consenso no lo podemos presuponer. En cambio, todos sabemos que si las cosas son homogéneas, si lo que yo debo es trigo y lo que me deben es trigo, no hay un conflicto respecto al valor, sino solo sobre la cantidad. ¿Tá? Entonces, una vez establecido la diferencia, pago la diferencia, se extingue hasta el monto de la menor. Otro requisito es que los créditos, es decir, el plazo en el cual está establecido, sea exigible en ese momento y disponible libremente. Significa que no está sometido a una condición. Voy a explicar esto de la condición, aunque lo habíamos visto en modalidad de las obligaciones. Yo puedo establecer un pago con la condición de que
Y entonces ese pago no es libremente exigible en ese momento. No es libremente disponible, perdón. No es exigible, es libremente disponible. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la condición. Yo le voy a pagar a tal persona 10.000 pesos si esta persona realiza una prestación. Esa condición hace que no esté disponible el crédito en ese momento. ¿Sí? Y por lo tanto, no se puede compensar. Insisto, la gracia de la compensación es que funciona automáticamente. Entonces, para suplir yo la voluntad del otro, tiene que ser perfectamente el objeto disponible y exigible en ambos casos. Y también dice no afectar a derechos de terceros. ¿Cómo puede afectar el pago que yo realizo un derecho de terceros? Hay un caso muy concreto que puedo dar por ejemplo. Yo tengo que pagar una suma de dinero, pero de alguna manera un tercero puede haber trabado una medida cautelar sobre ese pago. Por ejemplo, la inhibición general de disponer de mis bienes. ¿Por qué pudo haber trabado un tercero que no es deudor ni acreedor esa medida? Por lo que haya determinado el juez. Pero el juez dijo no, que no realice pagos válidos. ¿Por qué? Porque hay un derecho de un tercero que afecta el monto de lo que se tiene que pagar. Entonces, si afecta, no se puede compensar automáticamente tampoco. Puede pasar también en una quiebra. Si una persona es declarada en quiebra, todos los pagos que realice después de la época de cesación de pago no son válidos. Y si no son válidos los pagos, tampoco serían válidas las compensaciones. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Voy bien? Por ahí estoy agregando muchos datos y estoy haciéndolo más complejo. Sí, profe, sí lo sigo. Perfecto. Yo los voy a abandonar, profesor, disculpe. Genial, Así puedo hacer Mauricio. la acreditación del Listo. examen. Suerte. Muchas gracias. Éxitos. El Código Civil establece específicamente que no se pueden compensar deudas alimentarias. Vamos a ver qué significa la deuda alimentaria. La deuda alimentaria es una deuda especial generada con motivo de las relaciones de familia. Se entiende por alimentos la prestación que se deben en razón del vínculo de familia. Se deben en principio de padres a hijos, de hijos a padres si los padres están en una situación de vulneración, o entre paréntesis, parientes, perdón, en aquellos casos en los cuales hay un alimento de toda necesidad. O sea, si hay un pariente, aunque no le damos alimentos como hijo, pero que está pasando una mala situación económica y no tiene ni para comer, se deben esa deuda alimentaria existe en la base de proveerle por lo menos alimentos, ¿sí? Ahora bien, esa deuda alimentaria tiene un contenido patrimonial y a veces se realiza o se cumple en términos económicos, ¿sí? Digo, no se pueden compensar las deudas alimentarias. Uno no tiene que pensar que ambas deudas sean alimentarias. Sería raro, ¿tá? Que el hijo le da plata por alimentos al padre y el padre al hijo. No sería el caso que piensa la ley. Lo que piensa la ley, el Código Civil, es que una de esas deudas sea alimentaria. Entonces, por ejemplo, el hijo tenía una deuda por un tema comercial con el progenitor, con el padre, ¿tá? Pero al mismo tiempo el padre le había quedado debiendo, y estaba en reclamo, las deudas alimentarias. No se pueden compensar. O sea, no puedo decir, bueno, pero vos me debías plata del negocio, entonces yo no te voy a pagar alimentos. ¿Tá? Puede pasar con los menores adultos, por ejemplo. En ese caso no se pueden compensar. La obligación de pagar daños y perjuicios e intereses derivados de daños y perjuicios. ¿Por qué no se puede compensar los daños y perjuicios? Los daños y perjuicios es cuando la obligación surge de una sentencia judicial que determinó quién está obligado a pagar a otro daños y perjuicios. Por ejemplo, si yo atropello con mi auto a un deudor, si yo atropello con mi auto a un deudor,
mi deudor va a tener derechos a daños y perjuicios, porque yo lo atropellé y le generé daños. Yo no le puedo decir, bueno, está bien, yo te atropellé, pero vos me debías plata, entonces compensamos. No se puede. O sea, la naturaleza de la obligación económica que surge de los daños es una naturaleza reparatoria. Entonces no puede entrar dentro de este juego simplemente contable de lo económico. ¿Se entiende? Díganme si levanten la mano, me interrumpen, no tengo problema. Sí, profe. Bien, dice deudas Sí, del se entiende legatario. muy claro. Genial. Deudas del legatario con el causante. ¿Qué es esto del deudas con legatario con el causante? Bueno, acá nos metemos en un tema que no tiene que estudiar, pero bueno, está en el código cruzado con estos temas. El legatario es aquel que recibe no una herencia, sino un bien específico que deja por testamento el causante. Llámese causante al fallecido. El que fallece deja herencia, puede dirigir la herencia con testamento a un heredero específico o puede dirigir la herencia a un heredero específico y además dejar legados. Yo puedo legar, por ejemplo, un auto de colección a una determinada persona por un tema en particular, ¿sí? O puedo dejar en legado una determinada suma de dinero. La deuda que yo tenía con el causante no se puede, con el fallecido, no se puede compensar, en este caso, con la deuda del legado. O quien está obligado al legado es, por ejemplo, el heredero o un albacea testamentario. Y no se puede, en ese caso, compensar con otra deuda que yo tenga contra ese heredero o contra ese albacea testamentario o contra herencia adyacente. En sí mismo, cualquier deuda de legado, el legado tiene que entregarse en especie y no se puede, o tiene que entregarse como se determinó y no se puede compensar. Las deudas del Estado a veces se pueden compensar. Hay dos excepciones muy claras en el código que son las deudas de aduana, si yo le debo a la aduana, o las deudas entre los ministerios. Los ministerios no se pueden, por un tema contable, compensar entre sí las deudas. Deben figurar contablemente y tienen que pagarse o cancelarse en la forma tradicional. Volvemos sobre lo que dijimos hoy, las deudas de quiebra o concurso, si bien no se puede impedir el pago, también se puede impedir la compensación. Las deudas en quiebra o concurso están afectadas por un procedimiento general que impide que los pagos sean libremente y también las compensaciones o las formas de extinción sean automáticas, porque tienen que pasar siempre por el control del juez o del síndico de la quiebra. Y también las obligaciones, esto es muy específico, de restituir un depósito irregular, ¿sí? El depósito irregular no es el depósito bancario, por ejemplo, genera la obligación de restituir. Si yo le entrego dinero a alguien, tengo la obligación de restituir. No lo puedo compensar. Por ahí se puede confundir esto con el derecho de retención, que no viene a caso. Es muy específico. Ni siquiera les voy a pedir que ustedes se lo aprendan esto último, porque tendríamos que meternos con el contrato de depósito y no vemos en esta parte, o por lo menos en esta materia, el contrato de depósito. Les tranquilizo que las siguientes son más cortitas, ¿sí? O sea, las otras formas vamos a mencionar pocas cosas. Estas son las dos formas más importantes, las más usuales también en el manejo de las pymes. La confusión es cuando la calidad de deudor y acreedor se reúnen en una misma persona y con un mismo patrimonio. Yo me vuelvo mi propio acreedor. Yo me vuelvo mi propio deudor. ¿Tá? Desaparecen las dos personas que integran la obligación y se confunden en una sola. Yo siempre doy un caso específico para entender esta forma. Si yo le debía al causante, si le debía a mi tío que falleció sin herederos, una suma de dinero, y yo después acepto la herencia, yo me pongo en su lugar desde el punto de vista patrimonial.
y todas las deudas que él, todas las acreencias que él tenía, todas las obligaciones que le tenían que pagar, me las van a tener que pagar a mí. Y ahí figura entre los deudores yo mismo. Entonces, no es que yo fundo dos personas en uno, fundo dos patrimonios en uno. Y la persona como entidad jurídica, no como entidad, digamos, de carácter filosófico o teológico, la persona patrimonial, en este momento, pasan de ser de 2 a 1. Eran antes de causante y heredero, y después todo el patrimonio va a la misma persona. Yo asumo la personalidad económica del fallecido. Y por lo tanto, todas las deudas que yo mismo tenía contra ese causante van a desaparecer porque se confunden con mi patrimonio. De mi patrimonio tenía que salir una suma de dinero, y a partir de ahí confundo mi patrimonio, mi patrimonio con el patrimonio del causante, y todas las deudas que yo tenía contra ese causante desaparecen por confusión. Esta forma se entiende, ¿no? ¿Preguntó? Sí, Sí. profe. Listo. Sigo. Y había otro ejemplo, ¿Sí? Decí, comentá. que era el que decía, si por ejemplo caes en quiebra y te debes dinero a vos mismo, o sea, vos sos el propietario de una empresa, ¿no? Podría ser el mismo caso. En el caso que, por ejemplo, entra en una sociedad en quiebra, ¿sí? Y en ese caso sí puede haber Claro. una situación en la cual el socio se vuelva acreedor por la parte societaria que se va a disolver, y al mismo tiempo tiene una deuda contra la sociedad. Ahí puede haber una confusión en el patrimonio. ¿Sí? También puede ser, Claro. hay otro ejemplo, Perfecto. el caso de la sociedad que de sociedad de dos socios se vuelve sociedad única. Ustedes saben que ahora la figura de sociedades, eso lo vamos a ver después en sociedades, permite la sociedad unipersonal. Antes no se podía. ¿Qué significa? Que una sola persona puede ser el único socio de una sociedad. Si yo tengo una sociedad anónima con otro socio y el otro socio se sale de la sociedad o me vende su parte, antes era que desaparecía la sociedad y yo me volvía el propietario de esa parte de la empresa. Pero ahora yo puedo continuar con la sociedad, pero al mismo tiempo estoy confundiendo el patrimonio. Sería el primer caso más exacto, el caso en que yo hago desaparecer la sociedad porque compro la otra parte de la empresa y ya no tiene sentido mantener el grupo societario, ¿sí? Y en ese caso, por confusión, todo lo que eran deudas desaparecen porque el patrimonio se funde. Digamos que se forma un crisol de patrimonios. Se mezclan. Bien, Lucía. Vamos a la novación. La palabra, yo siempre hago referencia, a lo mejor lo puse en el apunte, nova es, como se llama en astronomía, un tipo de estrellas, las estrellas más jóvenes, muy luminosas, llamadas gigantes blancas. La nova o supernova, en esos casos, hace referencia a la utilización en latín de un antecesor de nuestra palabra nuevo, ¿no? Nuevo viene de novarum, que significa nuevo. Por eso la palabra novación, que viene de nova, hace referencia a lo nuevo. Se crea una nueva obligación. Acá sí importa la voluntad de las partes. La novación se produce por un acuerdo, ¿sí? ¿En qué consiste ese acuerdo? Dice, se extingue por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Esa nueva creación se crea con consentimiento de las partes. Yo digo, debo una determinada suma de dinero y me presento ante el acreedor y le digo, no voy a poder pagarlo en este momento, pero podría en el futuro entregarle el producto, el 50% del producto de ganancias de mi empresa. Y lo firmo y creo esa obligación. Al crear esa obligación,
lo que estoy buscando es que la anterior obligación desaparezca. Y al momento en que el acreedor acepta esa nueva forma de cumplimiento, ese diferimiento, esa nueva obligación que estoy creando en ese momento, desaparece la anterior. Todos los planes de refinanciación bancarias o de deuda obedecen en cierta medida al concepto de novación. ¿Se entiende? Sí. 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 Cuando lo que yo hago es, también con el acuerdo del acreedor, proponer entregar otra cosa, aunque lo esté entregando en plazo, más que una novación estoy haciendo una dación en pago, porque yo no estoy creando una obligación nueva, sino que estoy cambiando la forma de cumplimiento. El acreedor acepta en pago una prestación diversa de la deudada. En el otro caso también se acepta algo diverso del adeudado, pero en el momento en que yo lo creo, es un momento distinto al del cumplimiento. Acá lo que estoy haciendo es, llego al momento de pago, no tengo plata, pero te entrego esto para que vos lo atribuyas a la deuda y con eso canceles la deuda. Eso es lo que se llama dación en pago. En ambos casos, novación y dación en pago, necesito el consentimiento del acreedor. Si él no me lo acepta, no lo puedo hacer. No se puede distinguir de esa manera. Muchas veces pensé en esta forma, está en el Código Civil. La renuncia es la aceptación voluntaria de que no se requerirá el pago y se configura como remisión mediante la entrega de instrumento donde consta la deuda. ¿Quién va, en términos patrimoniales, a renunciar a cobrar una deuda? Bueno, a veces el acreedor tiene interés en que determinada deuda no se cancele, por ejemplo, por la expectativa de conservar a un cliente. Qué sé yo, debo 10.000 pesos al banco, pero soy un excelente cliente, o soy un cliente potencialmente interesante para el banco. Y el banco puede renunciar a cobrar expresamente, o puede establecer la renuncia a través de un acto contractual a cobrar, simplemente porque le interesa otro tipo de cosas comercialmente, y pasa esto. La remisión es como una renuncia, tiene el efecto de una renuncia, pero sucede en términos cambiarios. Yo le entregué un pagaré, ¿sí?, a un acreedor. Llegado el plazo, el acreedor no me va a cobrar. Entonces, ¿cómo sé que no me va a cobrar? Me devuelve el pagaré. Al devolverme el pagaré, se presupone que está renunciando a cobrarlo. El pagaré es incausado, no necesito probar el por qué le debo esa cantidad de dinero. Entonces, al devolverme, yo tengo que entender que está renunciando, y así lo considera la ley. Por eso, la sutil diferencia entre renuncia y remisión tiene que ver con que la remisión es propio de las obligaciones llamadas cartulares o las obligaciones de títulos de crédito. Esto también, imposibilidad de cumplimiento. Dice de cumplimiento, perdón por los errores tipográficos. La imposibilidad de cumplimiento, en realidad, consiste en que el deudor no puede pagar. Uno diría, qué fácil sería poder liberarse uno de la deuda si no pudiera pagar. Bueno, hay determinados casos en que la imposibilidad de pagar puede liberar al deudor. Dice, imposibilidad sobrevenida, o sea, después del nacimiento de la obligación, objetiva, no se puede, efectivamente, no es un tema subjetivo, sino que nadie podría cumplir esa prestación. Absoluta, en términos de que no se puede cumplir de ninguna manera. Definitiva, que tiene que ver con el tiempo. Causado por caso fortuito o fuerza mayor. No nos anticipemos, pero más adelante vamos a ver en materia contractual qué significa caso fortuito o fuerza mayor. Lo voy a decir acá brevemente. Caso fortuito, aquel que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Si yo tenía que entregar una determinada cantidad de dólares, es una obligación válida hasta que
se me resulta imposible por nuevas normativas bancarias de las cuales yo no soy responsable, conseguir esa cantidad de dólares. Sería un caso fortuito. Podemos decir que las reglamentaciones de pago están establecidas en moneda extranjera, pero pensemos en otra cosa que no sea dólares. Por ejemplo, que pensemos que yo lo tenía que cumplir en reales. Y bueno, se impide la compra de reales en el país, ¿no? Estas restricciones cambiarias, de las cuales estamos tan acostumbrados, puede pasar, y eso vuelve imposible el cumplimiento. Extingue la obligación como tal, ¿tá? Puede generar algún tipo de derecho de otro tipo, pero la obligación, cuando es imposible cumplir, se extingue en sí misma, como estaba establecida. Uno diría, bueno, pero puede generar un derecho en la otra parte. Sí, si yo tenía que cumplir esa cantidad de reales, ¿sí? Para que el otro me diera un servicio, por ejemplo, para que el otro entregara una mercadería, lo que puede generar en el otro el derecho a reclamar que el contrato no se cumpla. Pero esas son otras consecuencias derivadas de otro tipo de obligaciones. Acá la obligación específica, entregar 10.000 reales, no se va a poder cumplir. Y ese incumplimiento no es imputable al deudor, es imputable, por ejemplo, a las restricciones cambiarias. Y esa imposibilidad de cumplimiento extingue esa obligación. ¿Se entiende? Sí. Vamos Sí. con la última. Si me quieren hacer una pregunta, espero, no tengo problema. A Sofía, de paso, dejé una encuesta por si querés. Sí. Bueno, ya la Escucho. veo. ¿Me querían preguntar algo? Se Sigo. extingue quiere decir que desaparece. 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 Significa Claro. que yo no tendría que pagar esos 10.000 reales. ¿Ah? Claro. Puede Pero haber otras. desaparece, digamos. Sí. No sé si se entiende. Vos estás pensando, Lucía, Si yo tengo una deuda, Sí. tengo la deuda y no la puedo pagar, ya sea por el banco o por lo que sea, y se Sí. extingue, o sea, ya no la tengo más, no, No tenés esa deuda. o se hace otra cosa como para que la persona reciba. Se establecen contractualmente otras consecuencias. ¿Está? O sea, hay otras consecuencias. Por ejemplo, yo en un contrato Bien, digo, bien, ahí está. en caso de imposibilidad de pago, ¿sí? Se rescinde el contrato. Pero lo tengo que establecer contractualmente. ¿Sí? O Bien, en bien, caso bien. de imposibilidad de Sí, ahora pago, entendí. o sea, hay que distinguir lo que es obligación del contrato, que lo vamos a ver en la unidad que empezamos este día. El 30 empiezan contratos. Pero el contrato puede establecer una Bien. consecuencia a ese incumplimiento. ¿Está? O sea, incumplimiento, a esa Perfecto. imposibilidad de cumplimiento. ¿Está? Lo que sí, Claro, definitivamente. ahora con lo de contratos lo voy a entender mejor. Digamos que cuando nosotros decimos que se extingue la obligación, no significa de que ello le dé derecho al deudor a enriquecerse. Hay un principio, por ejemplo, de derecho general que no hemos visto todavía, que es la prohibición del enriquecimiento sin causa. Alguien que se enriquece por una cuestión legal. Nadie puede enriquecerse por una especie de trampa de orden normativo, orden legal. ¿Sí? Entonces, lo que puede generar esta imposibilidad de cumplimiento y por lo tanto la extinción de la obligación es un enriquecimiento sin causa. Si yo, por ejemplo, recibí la contraprestación antes del cumplimiento y ese incumplimiento se volvió imposible, por el principio de enriquecimiento sin causa, yo debería o se generaría otro tipo de obligación. Por ejemplo, la restitución de un automóvil que se pagó antes de esa extinción, etc. ¿Tá? Por eso
cuando uno piensa en términos de justicia, esperen que todavía hay que poner foco en el contrato. ¿Qué establece el contrato en el caso de esa extinción por imposibilidad de cumplimiento? ¿Está? Hay un principio que vamos a ver, que es el principio... Sí, muy claro. Bien. Esto seguramente lo han escuchado hablar alguna vez, que es el término de la prescripción liberatoria, o prescripción. Prescribir. Hasta los romanos entendían de que las relaciones jurídicas y las relaciones patrimoniales tenían un tiempo, que no podían ser eternas. ¿Sí? La prescripción es, digamos, cómo el paso del tiempo afecta a un derecho, en la medida que se den determinadas condiciones. Acá, la prescripción liberatoria, hay otra prescripción, que es la prescripción adquisitiva, que no vamos a ver, habla de la pérdida del derecho de cobro por la inacción del acreedor tendiente al cobro durante el simple transcurso del tiempo que estipula la ley. La ley, por ejemplo, en obligaciones personales dice que uno tiene un tiempo, 10, 5 años, de reclamar esa deuda. Si uno tuviera que ejercer derechos de un contrato, por ejemplo, un derecho de contrato de locación, tiene 2 años para poder ejercer eso. Pasado ese tiempo, los derechos que están establecidos prescriben. Eso lo dice la ley. ¿Qué significa? Los pierdo. Si uno dice, uy, pero pasó el tiempo, por un descuido del paso del tiempo, desapareció mi derecho, como si se hubiera esfumado en el tiempo. Yo tenía derecho a cobrar una suma de dinero y pasaron los 5 años y no los puedo cobrar más. A ver, yo pongo este ejemplo, que es un ejemplo exagerado. Cuando tenía 15 años, le dejé debiendo a un amigo la plata de una entrada a un recital. Póngale que en ese momento eran el equivalente a $10. Pasaron 40 años y yo me encuentro con el amigo y mi amigo me pide que le devuelva ese dinero. ¿Podría mi amigo llevar a tribunales esta cuestión por mi falta de pago? No. Porque si este amigo en 40 años no reclamó, la ley misma pierde interés en respaldar ese cobro. Lo que yo no quise hacer, o lo que mi amigo no quiso hacer, ¿por qué lo va a hacer la ley? Porque va a respaldar ese cobro. Por eso, la mayor parte de los derechos y las obligaciones tienen un tiempo para ser ejercidos. Y esto es la prescripción liberatoria. Si yo dejé pasar 5 años, nunca mandé una carta documento, nunca hice una llamada, nunca presenté un juicio, bueno, en términos comerciales es que no me interesa cobrar. Nosotros que vivimos en un país terriblemente inflacionario, todavía podríamos pensar que tampoco, a menos que la deuda esté con algún sistema de repotenciación, tendría sentido si uno no hace el reclamo. Inclusive en términos impositivos, hay impuestos que si el Estado no los cobra en término, después no los puede cobrar. O deudas previsionales. ¿Sí? Eso es muy importante para entender por qué la ley establece tiempos para cobrar. Hay un tiempo en que yo puedo estar cobrando o reclamando el cobro. La ley no va a esperar para siempre. Y si uno no hace esas acciones tendientes al cobro, el deudor queda liberado y se extingue la obligación. ¿Se entendió hasta ahí? Fin. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver las votaciones. La mayor parte, a ver, voy a compartir esto también. Lo voy a compartir como pantalla en general. No sé si se ve, a ver si puedo hacer visualizar. La votación. ¿Se ve el resultado de la votación? Son 3 votos nada más. 2 votos. En realidad alguien no votó. No. No. Bueno,
La pregunta era, ¿qué se puede hacer cuando se llega el día de pagar una deuda y el acreedor no se presenta a cobrar al lugar de pago? Dije que era una respuesta de opción múltiple, porque hay más de una respuesta, ¿sí? Alguien me contestó, uno, que es reclamar judicialmente el incumplimiento contractual. En realidad no es una opción válida, porque el incumplimiento del acreedor es no cobrar, ¿tá? Y no sería un contrato en sí mismo, porque no hay un contrato acá, hay una obligación, es algo previo al contrato. Un contrato tiene muchas obligaciones, pero la obligación puede surgir sin contrato. Yo puedo estar obligado por alimento, por una relación de familia, o puedo estar obligado porque una sentencia me obliga a pagar, o porque la ley me establece que yo tengo que pagar un determinado impuestos. Entonces, reclamar un incumplimiento contractual presupone solo la opción de un contrato, y en este caso no sería un incumplimiento contractual en sí mismo, no sería motivo del contrato. Hacer un depósito judicial de la suma debida es lo que hablábamos hace un rato como consignación judicial. Esa es una opción válida, una de las dos opciones válidas. El depósito judicial es la consignación judicial. Yo no reclamo el incumplimiento contractual, yo lo que reclamo es que el otro acepte el pago, y ese es el objeto de una demanda judicial de consignación. Que el otro me cobre, eso es lo que yo estoy reclamando. Hacer una denuncia por fraude, todos contestaron muy bien de que no era una opción válida, y hacer una consignación extrajudicial en una escribanía ya vimos que es válido. No pagar y quedar liberado de la obligación no sería una opción válida. ¿Por qué? Porque aun cuando el otro no quiso cobrarme, si yo no inicio la consignación, quedo obligado a pagar, y además en mora, empiezo a deber intereses. Denunciar ante el veraz podría ser, pero no es una cuestión interesante. O sea, en realidad denunciar ante el veraz no sería el caso, porque el veraz es un sistema privado de registro de información de deudores. En este caso no registra al acreedor que no está realizando el cobro. Entonces el veraz no lo va a notar, y denunciar en el veraz no sería de ninguna utilidad a los fines de la cancelación. Entonces las opciones válidas serían hacer depósito judicial, o hacer un depósito judicial o consignación judicial, y hacer una consignación extrajudicial en escribanía. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Listo. Bueno, voy a habilitar unos días más, si les parece, la respuesta a lo que vendría a ser la guía sobre formas de extinción de las obligaciones, ¿sí? Si no lo hicieron, los invito a hacerlo. Forma parte de lo que yo tomo después en consideración antes de hacer la evaluación al terminar la cursada. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, Buenísimo, mejor. Bárbaro. ¿Se no, entendió más o menos? No, Bien. sí, sí, profe. muy claro. Yo calculo que voy a volver a hacer una forma sincrónica cuando terminemos toda la segunda unidad de contratos, ¿sí? Voy a hacer eso. No, esta es la primera forma de videoconferencias que incorporo en la cursada. La incorporé, me pareció interesante, por ahí para sacarse dudas o para darle una vuelta más a los conceptos, aparte de un PDF o de un PowerPoint o de un Sway, que es lo que he armado en términos asincrónicos. Me parece interesante poder trabajar en esto, porque ustedes de última me tienen disponible en el momento para hacer estas consultas. Yo voy a dejar grabado que va a quedar una larga exposición por si alguno de sus compañeros quiere ver esto que hemos analizado. Espero que lo suba automáticamente. Si no, consulto con la parte técnica a ver cómo se hace para subir la grabación. Si no, lo subo yo de alguna manera, porque va a quedar grabado en mi computadora. Bien. Si tienen alguna duda Buenísimo. de lo demás, de la cursada, cómo les ha resultado, no sé si quieren. No, por el momento no.
¿También? No, yo tampoco. Bueno, listo, genial. Mm, mm. Terminamos acá por hoy entonces. Les agradezco que me hayan acompañado. Bueno, muchísimas gracias Buenísimo. a usted. Sofía, Lucía, a usted. Muchas gracias. Quedó todo mucho más claro así charlado. Genial, genial. Esa era la idea. Buenísimo. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Bueno, próxima. chao, profe. Cualquier cosa me Gracias. consulta. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Gracias.